Con esta ponencia lo que pretendo es colaborar, aunque sea un poco, con una tarea muy importante y que es un poco contracorriente, que es promover la práctica regular de actividades físicas y de ejercicio planificado en general, pero sobre todo y especialmente en los pacientes con fibrosis quística. Y me gustaría que como esta participación sea sobre todo una invitación a incorporar el ejercicio como en la vida cotidiana y adoptar un estilo de vida activo, porque esto se va a ver reflejado directamente en nuestra salud. Es decir, no solo de las personas con fibrosis, sino de todos los que lo hagamos, ¿no? Y les decía que esto es un poco contracorriente porque, bueno, más adelante vamos a ver como algunas dificultades con las que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Pero socialmente no tenemos una cultura del ejercicio, ¿no? Y hay que promoverlo y hay que conseguir que se convierta en una forma de vida en todos y para todos, ¿no? Mi presentación, como ya les decíamos, se llama Beneficios de incorporar el ejercicio al tratamiento de la fibrosis quística. Y quisiera comenzar con esta cita. En las personas con fibrosis quística, el ejercicio físico consigue a largo plazo adaptaciones y cambios en órganos tan importantes como el pulmón, el corazón, el tejido óseo y el tejido muscular, fortaleciéndolos y manteniéndolos en una mejor condición. Por tanto, se considera ya uno de los pilares básicos en el manejo de la fibrosis quística, junto con la antibioterapia, la fisioterapia y la nutrición. Esto lo dicen Tomás Castillo Arenal y Margarita Pérez Ruiz en una guía que se llama El ejercicio es medicina en fibrosis quística. Entonces, vamos a partir de una premisa que está completamente comprobada, y es que el cuerpo humano necesita la actividad física para mantenerse sano. Genéticamente seguimos siendo igual que en el Paleolítico. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para moverse y necesita del movimiento para funcionar bien. Si no nos movemos, empieza poco a poco a dejar de funcionar, inevitablemente. Y en pacientes con fibrosis quística, el ejercicio no solo ayuda a mantener el cuerpo en condiciones óptimas, sino que además mejora significativamente el pronóstico de la enfermedad. Esto es como muy importante tenerlo bien claro, porque si comprendemos la importancia de incluir el ejercicio en nuestra cotidianidad, estaremos dando un paso fundamental para tener una vida más saludable. Y si lo convertimos en un hábito, estaremos ayudando, pero con mucho, a vencer las consecuencias de la enfermedad. Bien, por mencionar algunos de los beneficios de practicar ejercicio regularmente, específicamente en personas con fibrosis quística, por un lado, hay una mejoría en la limpieza del moco de las vías respiratorias. Aumenta la fuerza y la resistencia de los músculos ventilatorios, se reduce la resistencia de la vía aérea, se favorece la tolerancia del ejercicio. Esto quiere decir que entre más ejercicio hacemos, más ejercicio podemos hacer. Y entonces se genera aquí un círculo virtuoso, que en realidad va a ir creciendo siempre en espiral. Sí, es como ir en contra del círculo vicioso, ir hacia el círculo virtuoso. Y por último, y muy importante, en general incrementa la sensación de bienestar. O sea, todos esos beneficios se suman a todos los beneficios que ya de por sí todos obtenemos al realizar ejercicio, ¿no? Ahora, yo sé que la cosa no es tan fácil, ¿no? Y hay que vencer como muchas dificultades. Y aquí, bueno, puse como de las más importantes. El sedentarismo, un poco lo que les decía al principio. Nuestra sociedad, este es un tema muy grande porque nuestra forma de vida, sobre todo en las ciudades, y en las ciudades tan grandes como esta, no ayuda la manera en que nos organizamos.
como pasamos muchísimas horas sentados, en el trabajo cuando somos mayores, en la escuela cuando somos niños, y como si no fuera poco tiempo esa cantidad de horas que pasamos sentados, encima, como los avances tecnológicos promueven que hagamos el mínimo esfuerzo en cada una de nuestras actividades. Entonces, a la larga, esto en realidad se convierte en un problema. Usamos elevadores en lugar de subir o bajar escaleras, o nos vamos a la escalera o a la banda eléctrica, usamos el coche para todo, incluso cuando no necesitamos el coche lo usamos, ¿no? Y dejamos de lado otros tipos de transporte más activos como la bicicleta, por ejemplo. Bueno, en esta ciudad imposible, por ejemplo, andar en patineta porque ni las calles ni las banquetas tienen condiciones, ¿no? Pero entonces vamos sustituyendo los medios de transporte más activos por pasivos, ¿no? Y finalmente prácticamente no caminamos, ¿no? Caminamos lo mínimo. Sí, bueno, aquí ponía como un ejemplo que incluso salimos poco, ¿no? Ya hay como tanto servicio a domicilio que ni siquiera caminamos a veces ni para ir al súper, ¿no? Ya nos quedamos como instalados en la comodidad del descanso y todo es a domicilio. Bueno, y a todo esto también le sumamos como el tema de las pantallas. O sea, afecta muchísimo a los niños, pero también a los mayores. Por un lado está como la televisión y los videojuegos que han sustituido prácticamente por completo a las actividades recreativas, deportivas, exacto, ¿no? Sí, como más activas, más que implican, pues, además de una actividad física, también una relación como interpersonal, ¿no? Y bueno, el internet igual, ¿no? O sea, como ha aumentado las horas que pasamos frente a la pantalla en la computadora, en el teléfono, etcétera. Yo igual no creo que el problema, o sea, el problema en sí sean las pantallas, sino más bien como su uso indiscriminado o el abuso del tiempo que pasamos frente a ellas, ¿no? O la sustitución absoluta de otro tipo de actividades. Entonces, eso es algo que hay que contrarrestar y la mejor manera de hacerlo, por ejemplo, con los hijos es el ejemplo, ¿no? Si los hijos ven a los papás todo el día metidos en el celular, en la tablet, en el internet, en la televisión, van a hacer lo mismo, porque lo están aprendiendo por medio del ejemplo, ¿no? Y bueno, otro tema con el sedentarismo también es que cada vez desaparecen más espacios en los que se pueden realizar actividades, ¿no? O sea, yo pienso en mis papás, la generación de mis padres que nos cuentan, no, es que cuando nosotros jugábamos fútbol en la calle y hasta había alguien que nos avisaba, ahí viene el coche y nos quitaba. Eso ahora es prácticamente imposible, ¿no? Al menos aquí, quizás en otros lugares o en otras condiciones todavía pase, pero en esta ciudad yo cada vez veo eso más complicado, ¿no? Cada vez menos parques, en el tema de la seguridad, o sea, en fin, son una serie de factores que van influyendo en que cada vez nos volvamos más sedentarios. Y bueno, de este tema podría hablar muchísimo más, pero ya le voy a cortar aquí. No sé, yo a veces como un poco pienso, no sé si todos vieron la película de Wall-E, en donde al final pues, no podemos ni hacer como nuestras funciones más básicas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ni apretar un botón. Exacto, ya ni apretar un botón, es como, no puede ser, va en contra de toda nuestra naturaleza. Y a mí la verdad es que sí me preocupa. Cuando vi esa película dije, chispa, no estamos tan lejos de ese extremo, ¿no? Bueno, la falta de motivación. También es un tema muy grande porque... a ver, si vemos como estas actividades como una obligación, va a ser como muy difícil que las continuemos. Si intentamos hacer una actividad de la que no estamos convencidos o para la que no estamos preparados, seguramente va a haber frustración. Y ante la frustración, lo más seguro es que venga como
o sea, que el resultado sea abandonar las actividades, pero no solo eso, sino que te sientes mal contigo mismo y entonces tienes menos ganas de volver a intentar hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es realizar actividades que disfrutemos mucho, que nos gusten, que nos planteemos objetivos factibles, no objetivos inalcanzables, y que tratemos de realizarlas con personas con las que nos guste estar, sencillamente, ¿no? Con amigos, yo creo que aquí también el tema de los familiares, sobre todo con los niños, es muy importante, ¿no? Y si es así como de esta manera un poco más natural el proceso, la motivación creo que va a llegar sola, ¿no? Y luego puse actitudes negativas, o sea que igual hay que combatirlas, como la pereza o como la desidia, ¿no? Es como, híjole, no, estoy mejor aquí sentadito, acurrucadito, pero bueno, o sea, y sí es como una cuestión más de fuerza de voluntad y vencerlas, ¿no? Decir, pues sí tengo flojera, pero puedo hacer un pequeño esfuerzo y vamos a hacerlo, ¿no? Poco tiempo. Creo que también es un tema muy grande en el caso de los pacientes con fibrosis quística, porque de por sí ya es complicado para cualquiera, como en esta dinámica de vida que tenemos, buscarnos espacios para realizar actividades recreativas o deportivas. Pero en el caso de los pacientes con fibrosis quística es todavía más complicado porque de ese tiempo, digamos, que les quedaría libre, igual que el resto, tienen que restarle todavía el tiempo que invierten en visitas médicas, en terapias, en la fisioterapia o por la cantidad de terapias que tienen que ir haciendo. Entonces, pues no es un tema menor, ¿no? Hay que buscarse los espacios y eso no es fácil, pero con organización, con planeación y como priorizando, yo creo que es posible, ¿no? Y bueno, finalmente las condiciones específicas de la enfermedad. En este punto no voy a abundar mucho para seguir avanzando porque creo que ya, por un lado, ya las conocen, las tienen muy claras y creo que también ya en la primera charla explicaron bastante al respecto y creo que un médico lo puede explicar mucho mejor que yo, ¿no? Y bueno, yo creo que a pesar de todas estas dificultades, tenemos que superar esta inercia de inactividad y ponernos directamente manos a la obra, porque, como ya les decía, existen evidencias científicas que demuestran cómo, a pesar de la disminución de la función pulmonar debido a la patología de la fibrosis quística, con el ejercicio se puede mantener la capacidad funcional. Entonces, acerca de las recomendaciones sobre la actividad física, para darnos una idea, actualmente se recomienda que para mantener o mejorar la salud, los niños y las niñas deben acumular un mínimo de 60 minutos, es decir, 1 hora y hasta varias horas de actividades físicas de una intensidad moderada o vigorosa. Esto de la intensidad ahorita vamos a verlo rápidamente a qué nos referimos. Y esto todos o la mayoría de los días de la semana. Además, se recomienda que al menos 2 de esos días la actividad incluya ejercicios para mejorar la salud ósea, la fuerza muscular y la flexibilidad, que a veces no hay... bueno, esto también vamos a verlo más adelante, cómo equilibrar el tipo de ejercicio que hacemos, ¿no? Y los adultos deben acumular un mínimo de 150 minutos, es decir, 2 horas y media de actividad física moderada a la semana, 75, es decir, 1 hora y cuarto de intensidad vigorosa o una combinación de ambas. Estas son las recomendaciones actuales. Pero como podrán imaginarse, en contextos urbanos casi nadie las cumple. O sea, son muy pocas personas, tanto niños como adultos, que llegan a cumplir todas este tiempo de actividad. Y bueno, la idea básicamente de las recomendaciones es que entre más ejercicio hagamos,
va a ser mejor. Y lo que les decía, entre más hacemos, más podemos hacer. Y los límites, desde luego, los va a poner el propio cuerpo y su condición. Ahora, ¿qué es esto de la condición? 3 conceptos básicos importantes. La actividad física es cualquier movimiento corporal que se produce por una acción muscular consciente o voluntaria que va a aumentar nuestro gasto de energía. Entonces, cualquier actividad que implique un movimiento va a ser una actividad física. ¿Cuál es la diferencia con ejercicio físico? El ejercicio ya implica una actividad planificada, estructurada y repetitiva, que además se realiza con una meta y cumple el objetivo de mantener o mejorar la condición física. Y finalmente, la condición física es un estado fisiológico, ¿sí?, de bienestar, y es la capacidad de rendimiento de una persona en materia de actividad física. Rápidamente, voy a tratar de no tardarme, pero creo que sí es muy importante entender las cualidades físicas básicas y la importancia de tener un trabajo equilibrado entre las 4. La fuerza es como la capacidad de los músculos de vencer o de oponer una resistencia, ¿no? Estamos hablando como de un tema neuromuscular cuando hablamos de fuerza. Gracias. Y de esto es que tengo tanta información que no quiero como irme por las ramas. Pero bueno, básicamente estas contracciones musculares pueden trabajarse de diferente manera. Hay isométricas, hay isotónicas, y esto mejor lo dejo como a verlo en el taller para hacerlo. O sea, es mucho más fácil ejemplificarlo, ¿no? La flexibilidad es la capacidad de aprovechar como las posibilidades de movimiento de las articulaciones y optimizarlo. Esta cualidad incluye 2 conceptos. Por un lado es como el rango de movilidad articular, y por otro lado la elasticidad más bien del tejido muscular y del tejido conectivo, como los tendones y los ligamentos. Entonces, todo esto englobado es la cualidad física de la flexibilidad, que básicamente es amplitud de movimiento. Puede ser dinámica, puede ser estática. Luego, la resistencia. La resistencia nos permite como aplazar o soportar la fatiga y realizar esfuerzos de larga duración. Es la capacidad de realizar un esfuerzo, que puede ser de mayor o de menor intensidad, de manera eficiente durante el máximo tiempo posible, y también lograr una recuperación rápida después de haber hecho ese esfuerzo. Y lo que nos permite principalmente es oponernos al cansancio. Dependiendo de la vía energética que se utilice, va a haber resistencia de tipo aeróbica o anaeróbica. Muy rápido. Como la aeróbica tiene que ver con la utilización del oxígeno, entonces a nivel fisiológico, digamos. Y entonces voy a irme nada más rápido a los ejemplos. Nos permite como correr durante más tiempo, nadar durante más tiempo, caminar durante más tiempo, ¿no? Y el ejercicio anaeróbico son como esfuerzos de mucho más corta duración, pero mucho más intensos. Entonces, digamos que el cuerpo no tiene tiempo de esperar al oxígeno para hacer todo el proceso de oxidación, y entonces toma otras fuentes de energía más inmediatas, como el ATP. Y, por ejemplo, carreras de velocidad, ¿no? Se hacen durante muy poco tiempo, pero a la máxima capacidad. Entonces, son procesos anaeróbicos, y es importante trabajar siempre en equilibrio los 2 tipos de resistencia, los 2 tipos de ejercicio. Y finalmente, la velocidad.
la capacidad que nos permite realizar movimientos en el menor tiempo posible. Es como aprovechar el ritmo máximo de la ejecución y durante un tiempo muy breve que no produce fatiga. Ahora, estas son las 4 cualidades, pero obviamente no es que estén independientes una de otra, porque pues somos un cuerpo integral, ¿no? Solo que hay ejercicios en los que va a predominar una o va a predominar la otra, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, aquí en velocidad está el ejemplo de un boxeador que sí está trabajando la velocidad gestual, pero al mismo tiempo está trabajando la resistencia, porque tiene que durar, no sé, cada round, por ejemplo, de box dura 3 minutos. Entonces, sí es muy rápido, pero al minuto ya se cansó, igual lo van a noquear. Entonces, también está trabajando resistencia. Y al mismo tiempo, fuerza, ¿sí? Con el golpe, y flexibilidad, porque tiene que haber, o sea, el hombro tiene que ceder, tiene que haber un rango de movilidad amplio para alcanzar, ¿no? Entonces, principalmente está enfocándose en un entreno específico en la velocidad, pero está trabajando un poco de cada una de las cualidades físicas. Y eso es lo que hay que buscar en cada uno de las actividades o de los entrenos. Eso es muy importante tenerlo claro. Y esto tiene mucho que ver con los componentes de la actividad física, que muchas veces son como resultantes de la combinación de las cualidades físicas que ya vimos. Entonces está el trabajo cardiovascular, que es el del que les hablaba como trabajo aeróbico, la fuerza, que tiene que ver más bien con la resistencia muscular, la flexibilidad, que ya hablamos que tiene 2 componentes, la coordinación, el ritmo, el equilibrio, la agilidad. Entonces, como ven, estos ya son como combinaciones. Si yo combino la velocidad con la resistencia, entonces voy a trabajar la agilidad y así, ¿no? Y finalmente la respiración, que es importantísima. Hay descriptores de la actividad física. Los factores que intervienen en la práctica estructurada de las actividades físicas están englobados en el acróstico FIT. Entonces, hablamos de frecuencia, de intensidad, de tiempo y de tipo. La frecuencia, ahí hay un calendario, tiene que ver con los niveles de repetición, y generalmente la expresamos en días a la semana, ¿no? Entonces, yo voy a natación 1 día a la semana, o yo practico fútbol 2 veces por semana. Eso es la frecuencia. La intensidad generalmente se expresa en leve o baja, moderada o vigorosa. Entonces, hay muchas maneras y muchos métodos de medir la intensidad de una actividad. A mí la que me parece más precisa es la del pulso cardíaco. Hay una fórmula específica, que es la fórmula de Karbonen, en donde se puede calcular... Ay, ya me fui. En donde se puede calcular con mucha precisión cuántas pulsaciones por minuto, en el caso específico de cada persona, que depende de su edad, depende de su condición, depende de un montón de factores, necesito para estar haciendo una actividad intensa, una actividad moderada, una actividad leve. Pero hay muchas formas de medirlo. O sea, incluso, por ejemplo, el test de hablar es muy simple. Es si estoy realizando una actividad y al mismo tiempo tengo facilidad para hablar, estoy haciendo una actividad leve. Si me cuesta trabajo, pero puedo, es moderada. Y si de plano ya no puedo ni siquiera hablar del esfuerzo, entonces estoy hablando de una intensidad vigorosa. Hay muchas formas de medirla. Otro ejemplo es una evaluación de esfuerzo, que es como mucho más subjetiva, es la escala de Borg, que hay una escala que va del 6 al 20, no sé por qué no va del 1 al 10, pero va del 6 al 20, y entonces uno dice, no, pues si estoy en el 6 es que me está costando poco trabajo, entonces estoy haciendo algo leve, ¿no? Si estoy en el 15, bueno, es algo ya moderado. Pero es mucho más subjetivo. La cuestión es, si tienen la oportunidad de asesorarse con
como con un profesional del ejercicio, con un médico, para tener un cálculo específico de cada quien, es muy fácil después entrar en un programa de entreno, ¿no? O sea, si yo ya sé que necesito tener 180 pulsaciones por minuto durante 20 minutos para poder quemar tal cantidad de calorías, entonces estoy haciendo una actividad intensa. Yo ya sé que eso es para mí, entonces pues ya muy fácil, ¿no? Un pulsómetro, que además casi todas las máquinas tienen, pues de fácil acceso, me permite saberlo. Luego el tiempo. El tiempo es la duración de cada sesión. Entonces, hago 1 hora de natación, hago media hora, hago 15 minutos. Y por último, el tipo, ¿no? Que tiene que ver con lo aeróbico, con lo anaeróbico, si estoy practicando un deporte, si estoy jugando, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito más en eso. Y ahora, ¿esto por qué es tan importante? Porque estos 4 factores lo que nos van a permitir hacer es manipular la dosis de actividad física. Entonces, por ejemplo, yo puedo mantener el mismo tiempo, el mismo tipo, la misma intensidad. Por ejemplo, voy a correr a Los Viveros, media hora, estoy haciendo ejercicio aeróbico y de intensidad moderada, porque voy trotando más o menos a unos 115 pulsaciones por minuto, por poner un ejemplo. Pero quiero aumentar mi dosis de ejercicio. Pues en lugar de ir 1 vez por semana, voy 3 veces por semana, y eso va a mejorar mi condición física. O no tengo oportunidad de ir más que los sábados. Bueno, pues entonces aumento el tiempo. En lugar de correr 15 minutos, voy a correr media hora. Eso también va a aumentar mi condición física. O de plano solo cuento con 20 minutos. Bueno, pues aumento la intensidad. En lugar de trotar, voy a correr un poquito más rápido. Entonces, estos factores nos van a permitir ir jugando con la dosis y conseguir el objetivo que buscamos, ¿no? Que es mejorar la condición física. No sé si esa es como la parte más teórica, no sé si hay dudas. Te preguntan desde la red, ¿qué actividades o deportes son los más recomendables para mi hijo Isaac, que cuenta con 5 años? Esto lo pregunta Cheli. Vamos allí. A ver, hay muchos factores que influyen para decidir qué actividad elegir, ¿no? Por supuesto, la edad es una de ellas. El que tiene 5 años, o sea, para todos los niños, lo que yo les recomiendo es jueguen. Si por allí pueden inscribirlos a alguna clase, no sé, de danza o de un arte marcial, perfecto, adelante, pero si no, con ellos jueguen, porque el juego es primero una gran motivación. ¿Qué hablamos de motivación? Tiene un bajo costo, hay muchos espacios para poder hacerlo, y va a aumentar siempre la condición física. Ni siquiera se van a... O sea, todo esto de lo que hablamos, nosotros somos los que tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? Pero los niños lo van a hacer sin darse cuenta. Y entonces cuando crezcan va a ser mucho más fácil que desarrollen o que practiquen cualquier otra actividad. Entonces con los niños yo les diría, jueguen. Y ahorita vamos a ver en el caso de los deportes o de ciertas disciplinas cuáles son más recomendadas y cuáles menos en el caso de la fibrosis específicamente. Sí, yo quería comentar que a mí me ha funcionado mucho. Nosotros vivimos en un departamento muy pequeñito. Ahorita como están los tiempos no podemos salir al parque y económicamente también estamos un poquito inestables, ¿no? En la casa le saco el colchón y se pone a brincar mucho. Le gusta mucho hacer ejercicio. Mi mamá le regaló una caminadora y también se pone a caminar, y tiene 3 años mi niño. Le gusta hacer mucho ejercicio, es muy inquieto y gracias a Dios ha estado muy estable y hace mucho ejercicio él solito, le gusta hacer ejercicio. O tan simple, aunque está muy chiquito el departamento, se pone a correr de un lado a otro. Y para hacerlo, pero esa parte del colchón a mí me ha encantado porque saca mucha flema.
se pone a toser. A mí de primero me daba mucho miedo que estuviera tosiendo mucho, pero después me explicaron que para ellos era fantástico. O si no, luego se pone a jugar con mi otro bebé, con mi otro hijo, él ya tiene 8 años, y le empieza a hacer cosquillas y se ríe muchísimo y también empieza a toser, pero eso es fantástico, que él tosa y saque esa flema. Sí, sí, eso es lo que a mí me ha funcionado. Y se lo recomiendo a las mamás que tienen a sus bebés chiquitos, que tengan un colchón específico para ellos y que se pongan a brincar si es que también tienen esos espacios pequeños. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y con los niños es como, no hay que pensar a veces como en las grandes instalaciones, o sea, a lo mejor uno piensa, no, es que si tuviera un tumbling, no hace falta el tumbling, tenemos el colchón, ¿no? Entonces, también es como hacer uso de la creatividad. Y a veces ellos mismos nos proponen, ¿no? Claro. Es como, ay, a mí ni se me hubiera ocurrido que podía correr de aquí para allá, pero ya lo está haciendo él, entonces me lo sugiere él mismo, ¿no? Entonces, pues respondiendo a la pregunta, jugar, lo más que puedan. Y bueno, aquí no me voy a detener mucho porque creo que está muy claro, ¿no? Esto de los factores, la motivación, el tiempo, los espacios, los costos, la seguridad, la condición física de cada quien, la edad y el estado de salud, ¿no? Que eso va a variar muchísimo de una persona a la otra. O sea, no es lo mismo si estamos en un momento de crisis, si estamos en un momento más estable, si la enfermedad ya avanzó más o si todavía no. Entonces, hay muchos factores que influyen para decidir cuál es la mejor actividad para mí. Yo creo que el principal factor para decidirlo es la actividad que más les guste, la que más disfruten. Esa es, ¿no? Dentro de las posibilidades. Ahorita vamos a avanzar. Menciona Martina Alonso, dice que tú estabas mencionando que das clases personalizadas. Dice, mi hijo tiene 18 años y cuesta trabajo ponerlo a hacer ejercicio. Cree que si un profesional le dice cómo hacerlo, tendría muchos más beneficios. ¿Cuál es tu consejo al respecto? Sí, bueno, afortunadamente, o sea, las tecnologías tienen sus desventajas, pero también tienen sus ventajas. Afortunadamente ahora tenemos muchísimo acceso a profesionales por medio de la red, ¿no? Yo por allí también voy a dejarles mis datos por si los puedo orientar de alguna manera, pero incluso si uno se mete un poquito a googlear, a ver en YouTube, hay muy buenas fuentes que explican qué sí, qué no, cómo sí, cómo no, por qué, depende de qué es lo que busco. Entonces, si pueden acercarse directamente y personalmente a un profesional del asunto, fantástico. Si no, hay mucho acceso en la red, mucho acceso en la red. Entonces, efectivamente, entre más información, entre más orientación, mejor y más fácil. Ahora, yo puse un poquito esta clasificación en 4 de tipo de actividades. Por un lado tenemos a los deportes, que son como ya disciplinas muy, muy específicas, ¿no? Y generalmente con técnica, incluso a veces con reglas, ¿no? Y hay deportes individuales, como el atletismo, como la natación. En el caso de la natación, pues hay que cuidar un montón de aspectos por el tema de las infecciones, por el tema del grado de humedad, por el frío. O sea, sí, como la natación es muy buena en general, pero en el caso de fibrosis quística, si la vamos a practicar, hay que cuidar una serie de aspectos muy importantes, ¿no? Deportes colectivos, fútbol, básquetbol, handball, voleibol, en fin, ¿no? Estos lo que tienen es que la mayoría son de contacto y la mayoría son de impacto. Entonces aquí también hay que ver si yo específicamente cubro como las condiciones para poder practicarlos
o no, y depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, en el caso ya de adultos más que de niños, si tengo osteoporosis, ya ha avanzado como este problema de descalcificación en los huesos, es poco recomendable porque estás muy expuesto al contacto, puede haber fracturas, etcétera. Pero si eres niño, al contrario, lo que más necesitas es fortalecer los huesos. Entonces, los deportes colectivos te lo van a permitir. Y bueno, y luego también están deportes con implementos, que puede ser desde algo muy complejo que necesitas una cancha y un material específico como tenis, o algo mucho más económico y mucho más sencillo como el ping-pong, ¿no? Ahí hay como una gran variedad en los deportes. Luego tenemos las artes marciales, que también pueden variar muchísimo en intensidad. Está desde el taekwondo hasta el tai chi, ¿no? Pasando por el kung fu, el aikido, el judo, la capoeira. Luego, disciplinas de conciencia corporal, que es más a lo que yo me dedico, como la contrología, los pilates, yoga, Feldenkrais, técnica Alexander, que ya son como se puede hacer con niños, por supuesto. A ver, o sea, yo he visto niños haciendo sesiones de yoga increíbles y además súper como comprometidos con lo que están haciendo y emocionados, pero es mejor hacer como sesiones más cortitas con ellos, ¿no? Porque implica mucho grado de concentración, por ejemplo. Entonces, es mejor hacer sesiones de media hora en lugar de hora y media. Y en adultos, pues sí, hacer sesiones ya mucho más largas, como de hora y media. Y luego están los juegos y las actividades recreativas, que es o sea, en niños todo lo que puedan. Y hay muchísimas maneras de hacerlo. Están como las rondas, los juegos tradicionales, las canciones, las actividades al aire libre, los patines, la bicicleta. Está el baile. El baile, por ejemplo, en adolescentes es una gran opción, ¿no? La pasan súper bien, se divierten y encima están aplicando las 4 cualidades físicas básicas al mismo tiempo sin pensar en ellas, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. El circo, yo que soy cirquera, ahora hay mucho más acceso a las artes circenses desde niños hasta adultos. Y igual, es súper integral porque necesitas mucha fuerza, necesitas mucha agilidad, necesitas mucha flexibilidad. Y, por ejemplo, no sé, si te estás viendo las telas, a veces ni siquiera te das cuenta de lo fatigado que estás porque estás súper clavado en sacar una figura o una caída o algo y te estás divirtiendo, te estás entreteniendo, ¿no? Entonces es una opción que además hoy día es muchísimo más accesible que hace 15 años, por ejemplo. Y luego también incluí aquí el Wii, ¿no? O sea, si de plano lo suyo son las pantallas y no hay manera de sacarlos de las pantallas, bueno, pues en lugar de estar en un juego que implique solo mover el pulgar, busco juegos que impliquen movimiento, ¿no? Hay incluso algo que me pareció muy interesante, yo ni sabía, lo encontré ahí en internet. Hay un juego de Wii, no recuerdo el nombre, pero que está diseñado específicamente para personas con fibrosis quística. Entonces esas son cosas interesantes y herramientas de las que podemos echar mano, ¿no? Entonces, a manera de conclusión y resumiendo un poco, el ejercicio es una herramienta súper útil y segura para la fibrosis quística. El ejercicio es capaz de mantener en mejor estado la masa muscular, el sistema pulmonar y la condición física en general. Existen evidencias científicas comprobadísimas que nos informan de los beneficios que aporta el ejercicio como herramienta en el tratamiento de la fibrosis quística. Y si la persona con fibrosis quística está entrenada, demostradísimo, vivirá más años y con mejor calidad de vida. Entonces, no hay que echar esto en saco roto, ¿no? Y bueno, actualmente no existe ningún fármaco, ninguna medicina que aporte los beneficios globales para la salud como lo hace el ejercicio físico. No solo nos ayuda a prevenir, sino que además cura. Entonces, por eso me encantó como el título de la guía de la Federación de Fibrosis Quística Española. El ejercicio en fibrosis quística es medicina. Y además es medicina accesible, ¿no?
Entonces, usémosla. Cuando se realiza ejercicio, se obtienen mejores resultados del resto de las terapias. ¿Sí? La inhaloterapia, la fisioterapia, la antibioterapia van a ser más efectivas si hacemos ejercicio que si no lo hacemos. Entonces, si ya se está haciendo un esfuerzo tan grande por cubrir esas terapias, hagámoslas más efectivas haciendo ejercicio, ¿no? Y bueno, finalmente hay que asumir nuestra responsabilidad de usar el ejercicio para activar estos mecanismos que fortalecen los sistemas orgánicos. Y entonces vamos a esperar los nuevos fármacos de una manera activa, no de una manera pasiva. Sí, ojalá que en 5 años haya mucho mejores medicinas, pero mientras tanto yo voy a estar mejorando las condiciones para recibir esos medicamentos y van a ser más efectivos el día que estén aquí, ¿no? El sedentarismo nunca es la mejor actitud. Busquemos estar activos. Quise ponerles aquí un Yoga Sutra que es de mis favoritos y que tiene que ver como con la honestidad. Es decir, vamos a buscar siempre un equilibrio. Vamos a exigirnos todo lo que podamos, pero tampoco vamos a lastimarnos. Entonces es como siempre buscar este equilibrio, se llama estable, confortable, porque se trata de encontrar como este equilibrio de la conexión entre el cuerpo, la mente y el corazón, que es parte de, o sea, todo es parte de lo que somos. No somos más mente, no somos más cuerpo, no somos más emociones, somos seres integrales, ¿no? Entonces hay que conducirnos como tales. Y Stiram Sukham, como lo que nos propone es, por un lado, exigirnos, pero por otro lado, respetar nuestros límites. Entonces yo creo que ese equilibrio va a ser clave, siempre. Me basé en todo esto, en toda esta presentación, principalmente en esta guía que les mencionaba. Es una guía redactada con un lenguaje súper accesible, súper clara, que da muchos elementos para poder encargarnos nosotros mismos de un programa, si somos adultos, un poco también contestando ahí a la pregunta, no recuerdo el nombre de alguien de 18 años, que preguntaba, les recomiendo mucho acceder a este documento. Está en PDF, entonces lo pueden leer y está mucho más detallado, mucho más explicado todo lo que vimos ahorita. Entonces, y como papás podemos darnos ideas muy claras de qué sí, qué no con nuestros hijos, ¿no? O sea, tener información. Esta guía la trabajaron en la Federación Española de Fibrosis Quística. De verdad, si pueden, léanla. Y luego aquí les voy a dejar, supongo que les van a hacer llegar las presentaciones. Una editorial que yo uso mucho es La Paidotribu. Tiene una cantidad de libros maravillosos para apoyarnos en las actividades, o sea, como en propuestas de actividades, que va desde juegos, por aquí, por ejemplo, 303 ejercicios para niños y niñas de 4 a 7 años, que tiene que ver con juegos y formación deportiva. Híjole, no se me ocurre qué hacer con mi hijo. ¡Pum! Ahí hay muchísimas propuestas, ¿no? O, bueno, ya estiramientos, ejercicio con el peso corporal, etcétera. Esto les puede ayudar mucho. La mayoría de los que estamos aquí tenemos familiares con fibrosis quística pequeñitos, ¿verdad? Niños, la mayoría, adolescentes, por allí. 10 años, 11. Ok, ajá. Entonces, yo lo que más les recomiendo es que se olviden de que son adultos y jueguen con ellos en una relación horizontal, ¿no? Somos iguales y vamos a jugar y a divertir, porque a veces se nos olvida como adultos. Entonces, dejar como volver
hacer niños al estar con ellos. Y vamos a hacer un par de juegos. Siempre es como importante hacer un calentamiento. Entonces podemos hacer un calentamiento muy tradicional, como de movimiento articular, pero que puede ser a lo mejor un poco aburrido. O podemos entrar directamente un juego de calentamiento, ¿no? Voy a proponer que hagamos dos. Uno que seguramente todos conocen, o la mayoría van a conocer, que es el juego del calentamiento, así se llama. ¿Sí? ¿Les suena? Este es el juego. Vamos a tener que cantar, eso sí, ¿eh? No. Gracias. Exacto, entonces eso, juguemos. Y ahorita que hace frío nos va a venir bien también. Los que se sepan la canción, cántenla conmigo. Y los que no, después de la primera repetición ya se la van a saber. ¿Vale? Sí. Sí, júntense nada más que no se vayan a pegar, que no vayan a chocar o algo, ¿no? Entonces, ¿quién se la sabe? Vengan conmigo. Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir las órdenes del sargento. Jinetes, a la carga. Una mano. Venga. Este es el juego, más rápido. Viento, hay que seguir las órdenes del sargento. Jinetes, a la carga. Una mano, la otra, más rápido. Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir las órdenes del sargento. Jinetes, a la carga. Una mano, la otra, un pie. Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir las órdenes del sargento. Jinetes, a la carga. Una mano, la otra, un pie. El otro. Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir las órdenes del sargento. Jinetes, a la carga. Una mano, la otra, un pie. El otro, la cabeza. Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir las órdenes del sargento. Jinetes, a la carga. Una mano, la otra, un pie. El otro, la cabeza, todo el cuerpo. Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir más rápido las órdenes del sargento. Eso. ¿Cómo están? Bien. La escala de Borg, ¿pueden hablar normalmente o les cuesta un poquito? Intensidad moderada. Ajá. ¿Ya están un poco más calientes? Sí. Perfecto. Ahora, vámonos a la intensidad vigorosa. Igual cantando. Esta canción es un poco menos popular, pero se la van a aprender rapidísimo. Entonces, dice así. Es sobre un canguro. Cuando el canguro sube la montaña, dicen que solo suele trabajar. No lo interrumpas, observa lo que hace. A ver todos. No lo interrumpas, observa lo que hace. Solo así lo podrás imitar. Entonces el cangurito igual empieza primero con una mano, nos la vamos a saltar para ir más rápido. Después siguen las dos manos. Todos juntos. Cuando el canguro sube la montaña, dicen que solo suele trabajar. No lo interrumpas, observa lo que hace. Solo así lo podrás imitar. Dos manos, un pie. Coordinación, componente de la actividad física. Y cuando el canguro sube la montaña, dicen que solo suele trabajar. No lo interrumpas, observa lo que hace. Solo así lo podrás imitar. Más coordinación. Dos manos, dos pies. Cuando el canguro sube la montaña, dicen que solo suele trabajar. No lo interrumpas, observa lo que hace. Solo así lo podrás imitar. ¿Y por qué conocemos a los canguros? Porque brincan. Vamos, háganse un poquito para adelante para que no choquen. Brazos, piernas, salto. Cuando el canguro más arriba, dicen que solo más arriba. No lo interrumpas, observa lo que hace.
Solo así lo podrás imitar. ¿Cómo está su corazón? Bien. Agitadísimo. Seguro por encima de las 180 pulsaciones por minuto. Al final ya ni podíamos cantar, ¿no? Entonces, como ven, se puede poner en práctica toda la teoría jugando, cantando, divirtiéndonos. Nos da tiempo de un par de juegos más. Vamos a bajarle un poquito a la intensidad. Sí. Y voy a elegir las pelotas. Aquí solo traje 8 pelotas. Entonces, 7 voluntarios. Los demás vamos a observarlo y después hacemos un feedback. ¿Sí? Coordinación, agilidad, concentración, velocidad. Vamos a ir de menos a más. Como ven, esta es una pelota de frontón. Se consigue hasta en el súper. Entonces, no implica un gran gasto, no implica... Se puede hacer en un departamento, ¿no? Vamos a empezar. Ritmo. Vamos a tratar de ir todos al mismo tiempo. La idea no es lanzar la pelota, sino solo soltarla para que bote y regrese a nuestra mano. ¿Listos? Y vamos a tratar de ir sin hablar, o sea, sin decirnos, no, más rápido, no, más lento, ¿no? Sino sintiendo como la energía grupal de ir todos a la vez. Vamos. Todavía suena como aguacero. Sientan a sus compañeros que están al lado, escuchen el sonido que hace la pelota al botar, al cacharla y tratemos de sincronizarnos. Si descubro que el ritmo grupal está siendo más lento, bajo la aceleración de mi bote. Si veo que la mayoría van más rápido que yo, acelero un poquito. Eso es, más o menos. Detenemos. Bien. Eso es. Ahora vamos a agregar otro pasito. Ahora el ritmo era... ¿Cierto? Ahora vamos a hacer otro ritmito. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Y vamos a incluir a la otra mano. Lateralidad. No hablamos de la lateralidad, pero también es otro factor que está incluido en las actividades físicas y que tiene que ver con la coordinación. Entonces, incluimos mano izquierda. Vamos a empezar con la derecha. Todos juntos y pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Seguimos y pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Pac, pac, pac. Si suelto con derecha, cacho con derecha. Si suelto con izquierda, cacho con izquierda. Es menos sencillo de lo que parece, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir todos al mismo ritmo, porque ahora se va a complicar la cosa. Más o menos, ya estamos aquí. Entonces, vamos a juntarnos un poquito más y vamos a hacerlo más complicado. Entonces, voy a poner el ejemplo. Suelto. No, espérenme. Cuando vamos a empezar lanzando con mano derecha, cachando con izquierda. Igual hay que incluir los dos lados. Va a ser más difícil cachar, pero va a ser más fácil lanzar, como con una dirección más precisa. ¿Todos son diestros o hay zurdos?
Ok, entonces va a ser inverso, ¿no? Va a ser más fácil cachar para ti y va a ser un poco más difícil lanzar. Voy a lanzar la pelota en lugar de mi propio lugar, como haciendo una V para que la cache mi compañero que está a la derecha. Exacto. Yo voy a recibir al mismo tiempo la pelota del lado izquierdo y la cambio de mano para continuar con el mismo ritmo que ya conocimos. ¿Listos? Tenemos que ir lo más sincronizados posible para que funcione. Entonces, todos tenemos la pelota en la mano derecha y la vamos a lanzar hacia el compañero que está del lado derecho. ¿Pero tiene que pegar en el piso? Sí. Pega al piso, hace una V y entonces, en cuanto yo suelto mi pelota, me ocupo por cacharla del otro lado. ¿Sí? ¿Listos? 1, 2, 3. Acuérdense también de no botar muy fuerte para que tampoco se vaya botando hacia el otro lado. ¿Sí? Ok. Otra vez, pelota mano derecha. Y. Aquí falta una. ¿Quién tiene dos? Otra vez. 1, 2, 3. ¡Eso! ¡Seguimos! Ya se perdió una. Pausa. ¿Quién falta? ¿Pelota? Y una vez más, a ver si logramos dar una vuelta completa y que la pelota que tengo ahora regrese a mí. ¿Ok? 1, 2, 3. ¿Ya no está? No, media vuelta. Se fue. Vamos a dejarlo aquí. Esto podríamos seguir. Algo que me encantó, que ya se produjo naturalmente, la risa, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que vamos a buscar, divertirnos. De las pelotas, hay muchísimos, ¿no? Después puedo hacerlo incluyendo el dorso de la mano, después puedo hacerlo incluyendo vueltas, ¿no? Desplazamientos, yo la suelto, pero cacho la de al lado y vamos avanzando. Se puede ir aumentando el grado de complejidad y es divertidísimo para niños, para adolescentes, para adultos, y basta solo una pelota. Entonces, es uno de los ejercicios que además incluye gimnasia cerebral, que me gusta mucho. Vamos a dejarlo aquí, me encantaría seguirlo, porque además yo también me divierto, pero como ejemplo creo que funciona, ¿no? Les comentaba al principio que el calentamiento antes de cualquier actividad es muy importante, pero igual de importante es la vuelta a la calma. Entonces ahorita que estamos todos agitados, todos emocionados, es importante tener un momento para bajar el ritmo y terminar como con el corazón igual de tranquilo que cuando empezamos, ¿no? Si luego se va a hacer una actividad como más deportiva, digamos, por ejemplo, correr o algo así, es importante incluir en la vuelta a la calma estiramientos, ¿no? Ahorita para continuar como en esta lógica, quise enfocarme ahorita más al tema de las actividades para niños, pero igual así como ahorita jugamos, hay también actividades para que son igual de entretenidas, pero para mayores, ¿no? Y esta canción, además, es de una amiga muy querida que trabaja mucho el tema de los juegos y las canciones, las rondas, etc. Me encanta. Ha hecho una recopilación de juegos de todo el mundo y esta es una de las canciones que trajo a nosotros desde África. Es súper bonita e implica muchísima coordinación. Entonces, esta sí me gustaría que la jugáramos todos. Hay 4 movimientos y cada movimiento corresponde a un sonido. Entonces, epo, nos vamos a ir a las piernas. Epo. Todo el mundo. Epo. Tai, tai, palmas. Okay. Cruzamos brazos y golpeamos los hombros. Tuki, cabeza. Exacto. Vamos a repasarlas. Epo, tai, tai, tuki. Entonces, la canción dura más o menos un minutito. Se va a ir repitiendo
La primera vez seguramente nos vamos a equivocar todos. Diviértanse, no se preocupen. Y conforme se va repitiendo, ojalá que terminemos haciéndola todos coordinados. De nuevo. Última. Muchas gracias.